Bien, buenas tardes a todos. Es un gusto contar con su participación el día de hoy. Creo que tener 31 participantes conectados a esta hora, un día viernes, porque estamos en viernes, a pesar de que sea cuarentena, seguimos estando en viernes. Esto indica el interés que tiene el sector industrial y el sector empresarial de Honduras en sacar al país adelante y poder conocer todas las diferentes situaciones, tanto técnicas, jurídicas como legales, que se puedan dar para la correcta reapertura de los negocios y después también la reactivación económica. Nosotros como Asociación de Industriales hemos venido dando una serie de seminarios. Obviamente el tema más importante ha sido el de bioseguridad en estos días, pero también hemos tratado temas como el de energía, el suministro correcto y la correcta implementación de la ley de la industria eléctrica, el tema también de las situaciones laborales es fundamental y por tanto el día de hoy nos encontramos en este webinar sobre la ley de inspección laboral. Esta es una ley reciente que obviamente va a tener mucha vigencia en esta situación de crisis del coronavirus que estamos teniendo por diferentes situaciones en las cuales las empresas se van a ver involucradas. Por tanto, es importante que todos conozcamos diferentes criterios y en este sentido queremos agradecerle a BLP que nos está brindando la colaboración en este seminario y al abogado Adolfo Pineda, que es quien nos va a compartirle el conocimiento en esta tarde. Actualmente él está cursando el doctorado en Derecho del Trabajo de la Universidad Juan Carlos de Guatemala, es máster en Derecho de Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es socio del bufete BLP en el departamento laboral y ha formado parte de muchas juntas directivas y muchas instancias importantes y tiene una amplia experiencia en materia laboral. Así que en vista de que, como decíamos, es viernes, le vamos a pasar sin más preámbulo la palabra a Adolfo para que podamos hacer este refrescamiento sobre el tema de la ley de inspección laboral. Adelante, Adolfo, bienvenido. Buenas tardes a todos. No sé si al recibir la invitación les pasó igual que unos clientes que me llamaron y me dijeron, mire abogado, ¿por qué va a dar una capacitación sobre una ley del 2017? Entonces le digo yo, mire, hay cosas que mucha gente no sabe y que es importante tomar en cuenta de esta ley y es el hecho de que con esta ley van a multar a las empresas que no cumplan con el protocolo de bioseguridad y además el 20 de febrero de este año salió el reglamento de la ley de inspección de la ley de la ley de inspección de trabajo. Entonces es importante tener conocimiento de esta ley, tener conocimiento de las obligaciones que nacen con el reglamento y de ahí de la importancia y que toma el ANDI de hacer este refrescamiento de la ley de modo que no nos sorprendan con multas por obligaciones que salgan del reglamento y que nosotros no conocíamos por ser un reglamento reciente. No sé si Carolina va a compartir la presentación o la comparto yo, Carolina. Si quieres compartir la voz de un solo, Adolfo, así la vas manejando. Ok, permítame entonces. No me deja compartirla.
Ok, Carolina, por favor compartamos la presentación. Buenas tardes, ya puede. Permítame. Ahí está. Ahí la vemos todos. Sí. Solo para hacer un pequeño repaso de la ley en el sentido de qué busca la ley. O sea, esta ley nace en virtud de quejas, de reclamos contra el gobierno de Honduras. Y en el 2017 se aprueba la ley de inspección con el fin de buscar profesionalizar a los inspectores, cosa que todavía no lo logramos en muchos lados, y que mediante actas logremos verificar incumplimientos de las empresas y buscar que las empresas logren cumplir con la ley y se protejan los derechos de los trabajadores. Como parte de esta ley se crean varios organismos nuevos con el fin de proteger al trabajador, pero igual con el fin de proteger a la empresa si el inspector logra ciertos incumplimientos o toma ventaja de su posición. ¿Qué logramos con esto? Logramos pasar de una inspectoría general a una dirección de inspectoría general, dando esa ley presupuesto y autonomía dentro del Ministerio del Trabajo, logrando un poquito de independencia de los inspectores. Igual, dentro de la ley hay varios conceptos que, si uno los analiza, son conceptos bastante, lograr como el ideal, que es difícil lograr con los inspectores que tenemos ahorita. Por ejemplo, dice que la inspección se basa en principios de legalidad, principios de protección, gratuidad, imparciales, que si lo vemos de parte del patrono, es bien difícil lograr esa imparcialidad para nosotros. Que tenga autonomía técnica, que el inspector debe de ser honesto, que debe de haber una probidad y una ética al momento de hacer las inspecciones, celeridad, eficiencia y transparencia. Muchos de estos conceptos no los cumplimos, pero están en la ley y también eso nos puede ayudar para presentar alguna queja si el inspector no los cumple de acuerdo a esos principios. ¿Quién es el inspector? O sea, el inspector, recuerden que es la persona que llega ante nosotros y es ministro de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que establezca el inspector dentro de su acta se considera que es cierto. Es como que estuviéramos levantando un acta notarial. O sea, el notario también tiene por ley el ministro de fe. Entonces hay que tener cuidado de lo que firmamos o de lo que el inspector incluye en sus actas, de modo a que no nos perjudique. ¿Qué nuevos organismos nacen con esta ley? Tenemos un sistema de registro nacional simplificado de patronos. Y esto es importante que lo entendamos que tenemos que hacer. Con este sistema, lo que buscan el ministerio es tener un récord de todas las empresas o todos los patronos de Honduras, a excepción, dice el reglamento, a las personas naturales que tienen empleados domésticos. De otra manera, todos los patronos los tenemos que registrar en el Ministerio del Trabajo, dentro de la Dirección de Inspectoría, y el plazo que da la ley, el reglamento, es 6 meses a partir de la publicación en la Gaceta. O sea que tenemos 6 meses a partir del 20 de febrero para registrarnos en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué es lo que busca con esto? Tener el récord de todas las empresas, notificando correo electrónico, notificando un teléfono, ya que ahora pasamos a la época digital en el Ministerio del Trabajo y las actas o las resoluciones nos las van a poder notificar por teléfono o por correo electrónico. De ahí de la importancia que escojamos el teléfono que vamos a poner para saber quién lo va a contestar
y además el correo electrónico que pondríamos para notificar. Si ponemos el correo electrónico del gerente general, por ejemplo, y el gerente general le caen 300, 400 correos al día, el correo del Ministerio del Trabajo va a ser uno de los que va a revisar de último. Y recuerden de que desde que recepcionamos el correo, empiezan a contar los términos para oponernos o para pagar en el caso que sea una multa. Entonces, es importante que ustedes escojan bien el teléfono, el correo electrónico que van a poner al momento de inscribir, porque ese es el teléfono y ese es el correo electrónico que tienen que el ministerio va a utilizar para notificarlos. Igualmente establece que si una vez registrado existe algún cambio a la información presentada, entonces se tendría 2 meses para cambiarlo. Eso es nuevo, entonces hay que tener cuidado a las empresas o los patronos, notificar a la gente de recursos humanos que empiece a recabar la información de modo a cumplir el registro en los 6 meses, que sería febrero, marzo, abril, mayo, junio. En julio terminan los 6 meses. Entonces tenemos que tener registrado la empresa en el Ministerio del Trabajo antes de que finalice julio. ¿Qué otros nuevos organismos se establecen en esta ley de inspección? Como les mencioné, está la Dirección General de Inspección de Trabajo, que se crea con una autonomía y lo que busca es ir perfeccionando y ir profesionalizando a los inspectores del trabajo. Y esta es el organismo que nos interesa y que también ya está regulado en el reglamento, que establece las funciones que va a tener este nuevo organismo, que es la Auditoría Técnica de Inspección. ¿Qué es esto? Si el inspector abusa de su posición o hace acciones contrarias a la ley y me emite una multa o me emite un acta que no es legal, nos podemos quejar ante la auditoría técnica de modo a poder anular el acta y volver a hacer una inspección y que se sancione al inspector que está abusando de su posición. De ahí la importancia que cuando atendamos a un inspector tengamos la forma de poder comprobar qué dijimos, que si existe algún problema, verificar si lo podemos grabar de modo a que tengamos pruebas para poder anular esa acta y lograr que nos nombren otro inspector y lograr que sea una resolución legal y que no nos perjudique. La cantidad de actas que uno puede levantar cuando llegan inspectores de acuerdo al cliente es bastante, pero también no todos los inspectores que llegan a los patronos tienen la conciencia de que son personas que tienen que ser honorables y tienen que haber una imparcialidad, y usualmente están siempre a favor del trabajador y muchas veces escriben lo que ellos quieren escribir, diciéndole, mire, es que yo entendí que usted dijo eso. Entonces, hay que estar claro de que lo que aparece en el acta es lo que estamos diciendo, no lo que el inspector presumió que nosotros quisimos decir. Entonces, eso, si no está escribiendo eso, verifiquemos que al momento de firmar, establezcamos una posición de decir, mire, el inspector no puso lo que yo dije, de modo que nos podamos oponer a dicha acta. Aquí, esta auditoría técnica, ya al tener funciones y establecer cuáles son sus obligaciones, ya iniciaría y ya tendríamos la oportunidad de oponernos a estas actas. ¿Qué es lo que buscan con las inspecciones? Las inspecciones lo que buscan es, ya sea darle una continuidad a una denuncia o hacer una inspección
rutinaria que, por ejemplo, yo tengo clientes de que yo sé que cada 6 meses me llegan a visitar. Entonces yo sé que cada 6 meses tengo que estar listo para que me visiten. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Y eso está en toda la ley de inspección. No tenemos que oponernos a la inspección y tenemos que cooperar con el inspector. La ley llega a un punto en que dice que tenemos que cuidar al inspector. O sea, llegar al punto, y cuando la estaban discutiendo ya en el 2017, a mí me pareció gracioso porque al final yo imaginaba que el personal de recursos humanos o el gerente general tiene que casi abrazar al inspector de modo que no le pase nada. O sea, llegar a un punto de cuidado, porque si hay una oposición o no se puede realizar la inspección, podemos tener una multa de 250,000 lempiras. Entonces, eso es bastante grave. De ahí de la importancia de que si llega un inspector a su oficina, la atención sea de inmediato. Si le podemos dar un vaso con agua, si le podemos dar, decirle, mire, ya lo van a atender, o simplemente decirle, no lo puedo atender, que tampoco es un pecado, y logremos una cita para otro día que lo podamos atender, o una cita en el Ministerio del Trabajo. Recuerden que hoy no se levantan ustedes sabiendo que va a llegar un inspector. El inspector llega sin avisar. Y ustedes ya tienen una agenda planificada, y si no lo pueden atender, simplemente es acercarse a él, explicarle por qué no lo puede atender, y él le daría una cita a otro día o a otra hora, o a veces dan citas para ir al Ministerio del Trabajo. ¿Cuáles son mis obligaciones como patrono al momento de que llegue un inspector? Los tengo que atender debidamente y diligentemente. Yo tuve un caso en el cierre de una empresa, antes de que existiera esa ley, que llegó el inspector y esa agencia donde llegó se había cerrado. Y el guardia lo que le dijo, mire, aquí no hay nadie que lo atienda, no lo pueden atender. El inspector no buscó otra agencia para ir a visitar a mi cliente, a buscar al administrador, porque ya no habíamos movido de ahí. Y lo que hizo fue levantar un acta diciendo que no se le quiso atender. Y la multa en ese entonces era de 5,000 lempiras. Y como no había tiempo para hacer el acta, la empresa la venden, y cuando yo estoy solicitando una cita para el gerente, para el nuevo gerente, aparece esta multa de 5,000 lempiras por no haber querido atender, y mencionaban mi nombre, porque habían hablado por teléfono conmigo explicándoles que no había nadie, que no se podía atender, pero la multa era 5,000 lempiras. Ya se imaginan, si la multa hubiera sido 250,000 lempiras y aparece mi nombre, no creo que me hubieran contratado. Pero entonces hay que tener mucho cuidado, y no solo tener cuidado en notificar, sino que también cerciorarse que se levanta un acta inmediatamente y decir, no nos pueden atender y es citado para otro día, y firmar esa acta. Es importante tener esa acta de modo a que no digan que no quisimos atender, y eso es una prueba de que lo atendimos, pero que no pudimos resolver el incidente para que llegara. El inspector tiene que acreditar se tiene que acreditar que es un inspector, y tiene que ser mediante carnet. Si no tiene el carnet, entonces puede tener una nota del Ministerio del Trabajo, pero a veces llegan gente que llegan con un papelito y dejan su nombre. O sea, solicite la acreditación, que eso es lo correcto y es lo que está en la ley. El patrono debe colaborar con las visitas y las actuaciones. Se debe declarar sobre cuestiones que tengan relación a la inspección, y eso hay que tener mucho cuidado. Si yo llego, si el inspector llega a la empresa y llega para verificar que Adolfo Pineda
no ha cumplido o abusado de algo, entonces no hable de otro tema relacionado, simplemente a lo que llegó. Si le empieza a hacer preguntas sobre otro tema, entonces lo que se debe de hacer es aclarar que se viene a inspeccionar o se viene a averiguar sobre un tema particular y que si quiere averiguar del otro tema, traiga otra inspección que con gusto se le va a atender. Solamente el patrón no está obligado a hablar relacionado a la denuncia. Si empieza a mezclar temas, podemos anular esa acta en el Ministerio del Trabajo. Se debe facilitar la información y la documentación necesaria. De acuerdo a esta ley, debemos colaborar con toda la información, debemos darle información. Sin embargo, si consideramos que la información es privilegiada para nosotros, la ley me da la opción de mostrar la información, pero no dar copia. De modo que el inspector en el acta tienes que establecer que se le puso a la vista la información y que él transcriba la información. Por ejemplo, las planillas para muchas empresas es información privilegiada porque no, en este país que vivimos en su inseguridad, es bien problemático mostrar los salarios de todo el mundo. Entonces, usted puede mostrar las planillas al inspector, el inspector va a transcribir la información que es necesaria para su investigación y usted retiene las planillas y no hay que darle copia. Igual, cualquier información que usted considere que es una información confidencial o privilegiada, entonces él está en la obligación de levantar un acta de que la tuvo a la vista y no es necesario dar copia. Es importante tenerlo en cuenta. Y como le mencionaba, la ley dice velar por la seguridad del inspector y asegurarse de no poner en riesgo su integridad física. Entonces, ahí es que le digo, ya la ley se excede un poco y decir, bueno, tengo que cuidar al inspector de que no le pase nada. Como resultado del acta que levantó y que se firmó, puede ser que yo tenga como resultado que no hay infracción, que la denuncia fue una denuncia falsa, si nace por una denuncia, o que hay un incumplimiento de mi parte. Si como consecuencia de eso hay un incumplimiento de mi parte, me van a dar una resolución del acta en el que me van a dar de 3 días a 1 mes para poder arreglar mi infracción, o si no, inicio un proceso disciplinario. Si me dan 3 días para cumplir mi incumplimiento, entonces al 4º día va a llegar el inspector y va a levantar un acta de constatación de modo a verificar si cumplí o no cumplí. Entonces hay que ir pendiente de los pasos y ir verificando que entregamos todas las pruebas necesarias para demostrar el cumplimiento y que se levante el acta de acuerdo a lo que nos establecemos nosotros. Van a haber 2 tipos de actas o de inspecciones. Las inspecciones ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias se van a dividir en 3. En las iniciales van a ser, como dice el nombre, las que se hacen por primera vez. Las periódicas es, como le mencioné, yo tengo varios clientes que yo sé que cada 6 meses me llegan a visitar. Entonces, yo me preparo con mi cliente de modo a verificar que cada 6 meses todo esté bien, porque siempre me llegan a verificar el 6º mes. Y las de comprobación es las que, como les establecía, que ya me hicieron mi inspección inicial y llegan a comprobar que yo cumplí con los incumplimientos que me establecieron. Las extraordinarias, como dice el nombre, son las inspecciones que se realizan en virtud de algo fuera de lo normal. Yo me recuerdo que hace unos años yo estaba en el Ministerio del Trabajo, por cierto, y en el Ministerio del Trabajo todos los televisores a toda hora tienen HCH.
el noticiero estaban grabando a un muchacho que estaba limpiando unos vidrios de un edificio y que se había medio zafado las cuerdas del carrito para limpiar los vidrios, y el muchacho estaba gritando y justamente había un camarógrafo de HCH y estaba grabando. A los 5 minutos de que salió eso en la tele, ya había alguien de los inspectores ya armando sus cosas para ir a inspeccionar el edificio para ver si al muchacho le había pasado algo, si había accidente de trabajo, entonces ya al ratito. Entonces, esas son las inspecciones extraordinarias porque nacen en virtud de, como dice la ley, de un peligro o riesgo inminente. Igual, por quejas o denuncias del trabajador o de un tercero, que por darse cuenta el Ministerio del Trabajo de que mintió el patrono al momento de hacer la inspección, en virtud de accidentes o siniestros ocurridos en la empresa, igual, si se detectan que la inspección en los documentos que entregó carecen de requisitos establecidos o presumir que existen irregulares en los documentos o en las inspecciones que se realizaron en las empresas. A diferencia de las inspecciones ordinarias, que usualmente van a llegar y decir en tal día llego, o mire que no lo puedo atender, las extraordinarias no van a avisar y es obligatorio atenderlas en virtud de que son por algo que está sucediendo en el momento o que piensan que puede suceder y están previniendo que ocurra el incidente. ¿Cuáles son los pasos de toda inspección? O sea, me deben de notificar, el inspector tiene que notificar al representante cuál es el tema a inspeccionar. Debe de ser claro, de modo que nosotros nos podamos defender o dar las pruebas suficientes para demostrar que sí estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Debe de contener en la hoja a dónde me van a hacer la inspección, a quién le van a hacer la inspección, el nombre del inspector, si existe por una denuncia del trabajador y el trabajador pidió no solicitó que fuera confidencial la denuncia, va a aparecer el nombre del trabajador que estaremos verificando. En esa hoja sabremos qué va a pasar o usted puede presumir qué es lo que va a ocurrir posteriormente. Entonces, ya de una inspección para detectar que le bajaron el salario, por ejemplo, ya puede concluir usted que va a suceder un despido indirecto. Entonces, ya uno ya puede prever y obviamente en su declaración declarar lo que corresponde. Recuerden que aquí es como cualquier película gringa, que todo lo que diga será usado en su contra. Entonces hay que saber bien qué decimos y qué no decimos. Siempre debemos de colaborar. El inspector no debe de sentir que no estamos colaborando para realizar la inspección. Recuerden que no colaborar o no atenderlo es una multa de 250,000 lempiras por ocasión o por trabajador. Entonces, siempre debemos hacer constar nuestra ayuda y nuestra cooperación. Una vez que revisamos el acta, que la firmamos y que estamos aceptando nuestra declaración, entonces me van a entregar una copia. ¿Qué pasa si no me entregan una copia? La ley me autoriza a tomarle una foto con mi celular o a sacarle una copia de parte nuestra. Pero siempre nos tenemos que quedar con una copia. Si el inspector no quiere que saquemos una foto del acta, hay que establecerla que en el reglamento me autorizan a sacar una copia o a sacar una fotografía. Eso está en la ley y estamos autorizados. En el acta se va a establecer
la violación y nuestra explicación a nuestra violación, de modo a que podamos desvirtuar qué está pasando con la denuncia y si es cierto o no es cierto. Si a consideración del inspector siempre estamos violando y con los documentos que presentamos no desvirtuamos nuestra violación, entonces nos van a dar de 3 días a un mes para poder desvirtuar. Pasados los 3 días, si sigo sin desvirtuar y sigo sin cumplir con la obligación que me dice el inspector, van a llegar a constatarme si lo cumplí o no lo cumplí. Si todavía a criterio del inspector no cumplí, entonces vamos a iniciar un proceso de sanción. El proceso de sanción, igual vamos a tener otra oportunidad para no cumplir la pena, la sanción, pero ahí hay que tener mucho cuidado porque podemos inclusive apelar a la decisión del inspector. Entonces, recapitulando, vamos a tener, levantan el acta, después, dependiendo de cuánto tiempo me dan, me van a poder dar de 3 días a un mes. Una vez que se termine el término que me dieron, me constatan si cumplí con la obligación. Si la cumplí, entonces se cierra. Si de acuerdo al inspector no cumplí, entonces inicio un proceso de sanción y uno tiene el derecho a presentar los descargos del por qué sí cumplí, y después ya me emiten un acta donde dicen cuánto es la multa y que tendría que pagar. Y lo vamos a ver un poquito más adelante de la forma de no pagar esa multa. ¿Cómo puedo cerrar las actuaciones? Como les mencioné, cierro las actuaciones cuando no constate ningún incumplimiento, cuando el inspector haya realizado un acta ilegal y me la anulen, y cuando presente las pruebas suficientes para demostrar que no hay ninguna violación o que sí existió una violación, pero ya la cumplí. Ahí puedo cerrar el acta y logro con eso que tener un cierre de actuaciones y no tengo ningún lío. ¿Qué es importante tener? Siempre tenemos que tener copia de todas las actas en nuestro poder y además el cierre de ese caso de parte de la inspectoría. Con eso ya no tendríamos problemas y no estaríamos en riesgo de que a futuro, como me pasó a mí 5 años después, me digan una multa de 5.000 lempiras por una actuación de hace exagerada mucho tiempo atrás. Una vez que ya pasé todo este proceso de que ya me dieron la oportunidad de presentar los descargos, que no cumplí, entonces inició un proceso de sanción. ¿Cuál es el proceso de sanción? Si yo puedo determinar mi incumplimiento en forma económica, entonces la resolución del inspector va a establecer que voy a pagar lo que dejé de pagar o mi incumplimiento monetario más un 25%. Siempre y cuando yo pueda establecer o cuantificar económicamente la falta. ¿Qué excepciones tengo ahí? Si para cuantificar la falta es 5.000 lempiras, menos de 5.000 lempiras, la sanción, entonces no puede ser menos de 5.000 lempiras. Si son 2.000 lempiras lo que dejé de pagar y la multa me ponen más el 25%, entonces siempre me van a poner 5.000 lempiras. Sí, y recordando que las sanciones es por trabajador o por reclamo, no por empresa. O sea que si yo tengo 5 reclamos y los 5 reclamos no atendí, voy a tener una multa de 250.000 lempiras por empleado
no atendido, o en este caso voy a tener la multa por el dinero no pagado por cada empleado más un 25%. Entonces, de ahí de la importancia de verificar que cumplimos y estar seguro que cumplimos a pesar de que lo que diga el inspector. Yo hace unos meses tuve un caso de que llegaron a hacer una inspección para solicitar el pago de 13º y 14º a una persona que tenía contratada por servicios profesionales. Si es servicios profesionales, es un contratista y el contratista no se le paga 13º y no se le paga 14º. Al analizar el expediente, se llegó a la conclusión con la empresa que lo habían manejado mal y que esa persona se podía considerar un trabajador. Entonces se tomó la determinación de pagarle el 13º y 14º, y la señora solicitó que se terminara su contrato. Entonces se le terminó el contrato y se terminó negociando las indemnizaciones que se le iba a pagar. Todo eso se realizó posterior al acta, donde constataron que no habíamos pagado porque era un contratista, pero previo al acta donde decía el incumplimiento. Entonces, cuando llega el inspector y dice, mire, se determinó el incumplimiento, y se le explica al inspector, mire, ya la señora no trabaja aquí, ya se le pagó el 13º, ya se le pagó el 14º, y aquí están los pagos, y se le entregaba el cheque con la liquidación de que se le había pagado. La inspectora dijo, no, lo tuvieron que haber hecho hasta después que yo regresara. Entonces le digo, pero ya lo pagamos. Como no se hizo en el tiempo que ella quiso, entonces me dio 3 días para cumplirlo. Al cuarto día llega ella y le digo, mire, otra vez, aquí está el cheque, ya se le pagó. No, se tuvo que haber hecho en el término de 3 días. La inspectora me levanta un proceso sancionatorio y el proceso sancionatorio le llevo otra vez los cheques y me dice, no, aplica la sanción porque no está cumpliendo. Tuve que apelar a la decisión y en la apelación me dieron la razón. Algo que a todas luces ya lo habíamos cumplido, pero el inspector que me tocó nunca entendió que ya había pagado, nunca entendió que ya tenía un finiquito de la señora y que daba fe de que la había pagado, y era simplemente estar yendo a la empresa, a mi entender, enojada porque no lo hicimos en el tiempo que ella quiso. Entonces hay que tener todas las pruebas necesarias. Si nos toca pelear hasta el final, nos toca pelear hasta el final. Si tenemos las pruebas necesarias, igual podemos solicitar una sanción para el inspector por reincidir en algo que ya habíamos hecho, o anular el acta en el sentido de que el inspector lo está realizando fuera de lo que establece la ley. Si cumplimos, y volviendo aquí a las sanciones, si cumplimos con lo que establece la resolución del inspector, en el sentido que si me tocaban pagar 400,000 lempiras más el 25% en la resolución, si yo pago los 400,000 lempiras, dentro del término de 10 días desde que fue notificado la resolución, entonces me quitan la multa de 25%. Lo que tengo que demostrar es que lo hice antes de que terminaran esos 10 días hábiles. Otra de las multas es si yo infrinjo o vulnero los derechos fundamentales de los trabajadores, la multa son 100,000 lempiras. Y esta es la multa que nos impondrían si infringimos la falta de no cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio del Trabajo. Entonces hay que tener cuidado porque la multa es bastante alta, y si de por sí la economía de las empresas está bien golpeada, ya con una multa de 100,000 lempiras estaría ya débil o a punto de cerrar. Si incumplimos o amenazamos o violamos derechos
para la libertad de asociación o de formar un sindicato y se puede comprobar, entonces las multas son 300,000 lempiras. Si obstruimos o no atendemos a un inspector cuando nos llega a visitar, la multa son 250,000 lempiras. Y esta es la única multa que no nos la vamos a poder quitar. Porque cómo retrocedemos el tiempo y atendemos bien al inspector. Entonces hay que tener cuidado porque esta es la multa que es imposible quitarse. Y cuando nos ponen la multa de 250,000 lempiras, habría que apelar y el problema es que el inspector es ministro de fe. Entonces todo lo que él diga en el acta se considera como cierto. En el caso de que el patrono incumpla la firma o la negociación de un contrato colectivo, la multa son 200,000 lempiras. Igual que en el caso de la multa del 25%, si lo puedo cuantificar en dinero, en este caso también, si yo puedo demostrar que cumplí antes de los 10 días, entonces la multa me la condonan y solo tengo que cumplir con el pago de solo tengo que demostrar que mi incumplimiento ya lo cumplí. Y además recuerden que una vez que está impuesta la multa, no la cumplí y dejé pasar el tiempo, pasa a la Procuraduría General de la República y no te mandan a los juzgados para el cumplimiento de este monto. De ahí, volviendo a como empezamos, es importante que en el registro de la empresa establezcamos un teléfono donde contesta a alguien confiable en el que va a dar las noticias a recursos humanos o al legal, en el caso que corresponda impugnar un acta, o el correo electrónico de una persona que va a recibir este correo, o como estoy haciendo con algunos clientes, es generar un correo especial para el Ministerio del Trabajo, de modo a que en ese correo solo me caigan notificaciones del Ministerio del Trabajo. Entonces, con eso voy a tener la seguridad que no me lo voy a perder ese correo y que lo voy a ver cuando corresponda para tomar las medidas necesarias para cumplir el incumplimiento que me estableció el Ministerio. ¿Qué pasa si yo tengo una reincidencia? Entonces, con la primera reincidencia, la multa se aumenta 25% más. Con mi segunda reincidencia, 30% más. Y con las sucesivas, el 40% más. Entonces, son sanciones bastante fuertes, hay que tener cuidado. Y además la ley establece que las sanciones van a ir aumentando de acuerdo a la inflación declarada por el Banco Central de Honduras. ¿Cuándo se considera que hay una reincidencia? Cuando son cometidas en el término de un año, desde contado a partir de la primera infracción, y son cometidas por la misma falta. ¿Qué recursos tengo? Tengo el recurso de apelación, que me lo va a resolver igual la Dirección General de Inspección. Voy a tener el derecho a anular si yo considero que fue ilegal en la auditoría técnica, y el término para apelar van a ser 10 días contados a partir de la fecha en que fui notificado, el día siguiente empieza a contar. Y para pagar, tengo 15 días a partir de que fui notificado de la sanción. Si ya pasan esos términos y no los cumplo, entonces ahí tengo que pagar la sanción, y la sanción es bastante fuerte. Hasta aquí es un pequeño repaso de la ley. Vimos toda la ley y parte del reglamento en forma resumida, solo para que una parte de refrescamiento. Y siempre tener cuidado, no siempre el patrono es la parte fuerte de la relación entre patrón y trabajador. Hay patronos que saben mucho de administración, pero saben poco de ley del trabajo. Y si el inspector se da cuenta de esa debilidad, puede abusar de ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que dicen,
o simplemente si ustedes pueden solicitar no atenderlos de inmediato, de modo a que vaya su abogado, es mucho mejor. No sé si tienen alguna consulta. Dice Gustavo Rivera, dice, pero en ese tiempo los días están declarados. Ahí no entiendo. Por lo tanto, no deberían de correr ese término también. En ese término, en ese periodo de toque de queda, todos los términos están suspendidos. Entonces, van a volver a iniciar al conteo de esos días una vez que el gobierno termine el toque de queda. En casi todas las instituciones de gobierno han emitido un comunicado de que los términos no están corriendo. Dice, ¿nos pueden compartir la presentación? Sí, con gusto. Les comparto la presentación se la envío a Landy para que Landy las comparta. Sí, inhábiles, Gustavo. Las visitas con los inspectores deben ser acompañadas con el abogado, no necesariamente. O sea, lo puede realizar la gente de recursos humanos. Si ustedes no tienen, si son empresa pequeña y no tienen departamento de recursos humanos o no tienen un abogado de planta y consideran que ir al Ministerio del Trabajo pues les puede ocasionar un problema o que van a tener la tranquilidad de que vaya un abogado, es recomendable un abogado. Sin embargo, no es necesario ni obligatorio tener un abogado. Dice, esa petición de estar presente, el abogado de la empresa, ¿quién se lo notifica? Al Ministerio del Trabajo o al inspector. Si el inspector llega a la empresa y solicita, y uno solicita que le den otra cita, entonces, sin necesidad de notificar, puede ir usted con el abogado o simplemente mandar al abogado. Lo que establece el reglamento de inspección es que la persona que va de parte de la empresa esté acreditada con algún poder, ya sea el abogado o sea el gerente general. Dice, en San Pedro Sula y Puerto Cortés los inspectores de trabajo no aceptan que solo le mostremos las planillas de pago. Quieren copia de las planillas porque es diferente con Tegucigalpa el actual. Bueno, San Pedro, yo siempre digo que es otro derecho. Sin embargo, la ley autoriza que usted muestre. Entonces, simplemente, Jenny, yo me comprometo a enviarle la parte de la ley donde dice que usted puede mostrar y ellos copiar, de modo que cuando llegue un inspector, usted basarse de acuerdo a ley. Y si ellos están abusando, si usted considera que están abusando, entonces lo que tiene que hacer es acreditarlo en el acta. Y como ya vamos a tener la auditoría técnica, entonces poder anular esa acta o denunciar al inspector. Las dos fechas ya se las doy. Ya le digo. La ley de inspección es del 15 de marzo del 2017. Y el reglamento de la ley de inspección es del 24 de febrero del 2020. Dice, hay un programa en la Secretaría de Trabajo que se denomina Empresa Segura. Este programa minimiza las inspecciones. Lo que hace este programa es que le hace una inspección bastante fuerte. O sea, le llegan a inspeccionar todo. Y con esa inspección, lo que le garantiza es que le van a visitar menos los inspectores. Porque usted demuestra que paga salario mínimo, que cumple con los procesos de higiene y seguridad, que tiene los comités de higiene y seguridad autorizados por el ministerio y que está cumpliendo básicamente con toda la ley. Y eso de que ocasiona que lleguen menos inspectores a verlo, inclusive se lo dicen ellos.
en el momento de hacer la inspección. Con los dos tipos se puede solicitar una inspección en otra ocasión, en la ordinaria y en la extraordinaria. En la ordinaria sí, en la extraordinaria dependiendo qué van a ir a ver. Como le mencioné, el del accidente del muchacho que estaba en el carrito limpiando los vidrios de este edificio, no se podría porque están verificando lo que ocurrió en el instante. Entonces, no se podría solicitar otra cita, pero si es, por ejemplo, un accidente ocurrido con anterioridad, entonces sí se podría sin ningún problema solicitar otra cita. Yo sí, usualmente a mis clientes les recomiendo que soliciten cita de modo a llegar preparados y saber qué decir y qué no decir. Pero siempre tenemos la obligación de que al llegar al inspector lo atendemos de inmediato para decirle, ¿lo puedo atender o no lo puedo atender? Las empresas que necesitan suspender contratos, ¿dónde deben presentar la solicitud de autorización? Vamos a ver, ahorita hay un proceso que es del compromiso de incorporarse a la aportación solidaria. Si es ese compromiso de incorporarse a la aportación solidaria, se hace en forma digital al correo, que no me acuerdo del correo cuál es, al Ministerio del Trabajo, es un correo generado de Secretaría General, pero una vez que abra el ministerio, solo vamos a tener 3 días para solicitar la autorización de las suspensiones, y eso se hace en Tegucigalpa. No creo que se pueda hacer en San Pedro Sur. Dice, una pequeña empresa de menos de 50 personas, ¿qué se hace con tanto comité que exigen con tan poco empleado? Los comités de higiene y seguridad son de acuerdo al número de empleados. Entonces, lo tienen en una tabla y le van a decir que de acuerdo a su número de empleados es las personas que tienen que estar en el comité. Se pueden suspender contratos en forma parcial, es decir, solo un grupo. Usted puede suspender a quien usted quiera. O sea, puede ser parcial o total. Si usted tiene 100 empleados y solo quiere suspender a uno, entonces sin ningún problema lo puede hacer. ¿Dónde se puede encontrar esa tabla? La tabla, lo voy a apuntar, Elías. Yo se la envío al Andy Elías, o si me da su correo, yo se lo envío por correo, sin ningún problema. Es una tabla que maneja el Ministerio del Trabajo, la parte de higiene y seguridad. Bueno, el correo me ponen aquí que es Secretaría General stss@gmail.com, el correo donde usted notifica la incorporación a la aportación solidaria. Igual, este mismo correo lo estableció el ministerio para notificar los acuerdos de vacaciones y de feriados. Es el mismo correo. Ahorita lo copio. Dice, en el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales, la tabla de comisión. Bueno, nos dice José Mauricio Venegas que el Reglamento General de Medidas está la tabla. Igual, ya copié su correo, Elías, y yo se lo envío. ¿Alguna otra consulta más? Siempre que hacemos este tipo de capacitaciones en la oficina, siempre le ofrecemos a los asistentes la capacitación a que puedan realizar consultas una semana más, por lo que voy a ponerles mi correo electrónico. Ahí está mi correo electrónico en el chat, de modo que lo copien y
de hoy al próximo viernes, con gusto le atendemos sin un costo las consultas que ustedes tengan, obviamente en la parte laboral, y agradecer a Andy por la oportunidad que le da a la oficina, y cualquier consulta estamos a sus órdenes. Recuerden que los 6 meses empezaron a contar el 24 de febrero para registrar a los patronos, y tendríamos hasta el 24 de julio para que no nos caiga ninguna multa. Dice si tiene el reglamento de bioseguridad del... ¿puedo compartir? Con gusto. Yo se lo envío a Jenny, no hay ningún problema. ¿Cuándo se puede empezar a dar el apoyo solidario a los empleados después de haber presentado al Ministerio de Salud? Si está cerrado, ¿cómo lo van a utilizar? El Ministerio del Trabajo está trabajando para el efecto de la aportación solidaria. Le están enviando a su correo electrónico las constancias de la incorporación. La empresa debe depositar los 2,000 lempiras a la cuenta del trabajador, y el RAP y el gobierno lo van a depositar igual a la cuenta que usted declaró al momento de inscribir en la aportación solidaria. No, los empleados que no cotizan el RAP, que no están en maquila y que no están en el sector turismo, no tienen derecho a la aportación solidaria. A la orden, Elías. Yo me comprometo a enviar lo que me solicitó. Si no hay más consultas, un placer y a sus órdenes. Le cedo, Fernando. Muchas gracias, Adolfo. Creo que ha sido muy enriquecedor. Como decías, esta es una ley que ya tiene un par de años de estar en vigencia, producto de esas exigencias del CAFTA y de las cuestiones sindicales y varios convenios internacionales que Honduras ha firmado con la OIT, y toca implementarla. Creo que hay mucha información importante. Esperamos que haya sido de su utilidad y que puedan pues aprovecharlo al máximo. Con esto nos despediríamos recordándoles que la seguridad está en tus manos, y ponete pilas, ponete la mascarilla, que es el eslogan que estamos manejando ahora, para que podamos pronto volver a retomar la actividad económica de manera segura, de manera consciente, con todos los protocolos de bioseguridad pertinentes. Así que les agradecemos a todos y esperamos que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.